Hola amigos, bienvenidos a Purito Perú, el canal donde te enterarás de todas las novedades de tus artistas favoritos. Hoy tenemos una verdadera primicia que estamos seguros te sorprenderá, sobre todo si amas la música sureña. Prepárate que empezamos y ya. Las novedades en el sur peruano están a la orden del día, y lo decimos porque el joven cantante Alex Valdivia ya no va más en Agrupación Lérida, y no porque lo hayan corrido, todo lo contrario, podemos asegurar que es el flamante jale de los taquilleros del sur, es decir, unirá su talento a las ex figuras de Los Puntos del Amor. Purito Perú se comunicó con el protagonista de la noticia para que nos cuente todos los detalles de su cambio de camiseta. Al principio nos atendió de lo mejor y nos confesó que su partida se dio en el mejor de los términos, con ambas partes de acuerdo, que está agradecido con Activo Records, pero cuando preguntamos por más detalles simplemente nos dijo que ahora solo quiere hablar del presente. Me han contado, oye, Alex ya no está en Lérida, se ha pasado a los taquilleros del sur con los chicos, los ex puntos. Sí, están todos los maestros de la cumbia sureña. Para mí de verdad es un gusto y una oportunidad muy grande, y la tomo de la mejor manera. Que me hayan dado la oportunidad los chicos de poder integrarme a ellos. Y estoy muy feliz, ¿no? Alex, amigo, ¿y qué tal tu relación con tus antiguos jefes, con Don Cliver? ¿Cómo tomó la noticia? Sabes cómo te digo esto, Eduardito, yo quisiera comentar más que todo lo que se viene en adelante. Tú sabes que yo he trabajado en Lérida más de 5 años, casi 6 años, y siempre he tenido la mejor relación con toda la directiva de Activo Records. Pero ahora que te has ido, ¿cómo quedó la situación con Activo Records? ¿De la mejor manera? ¿Te aceptaron? ¿Lo tomaron a bien? ¿Se molestaron? ¿Te felicitaron? ¿Te dijeron sigue? ¿Cuál fue la situación? Yo quisiera comentar más que todo lo que se viene en adelante. La conversación siguió y sin saber que lo estábamos grabando, Alex nos dijo así, entre nos, una serie de cosas y detalles sobre lo que pasó en Lérida, lo que se viene, la relación que tiene con sus actuales compañeros y las cosas que le gustaría hacer en los taquilleros del sur. Escuchemos. Pero ahora que te has ido, ¿cómo quedó la situación con Activo Records? ¿De la mejor manera? ¿Te aceptaron? ¿Lo tomaron a bien? ¿Se molestaron? Ya entre nos nomás sería Eduardito. Ya, amigo. Hemos terminado nuestra relación musical pues, de la mejor manera. Yo me he salido en los mejores términos de la empresa, así que con todo el respeto he comunicado mi caso al costado y nada, pues pero creo que han saludado, incluso están apoyando este nuevo proyecto y yo estoy agradecido tanto con el maestro Cliver, con la señora Eva Valencia, con toda su familia que siempre me han apoyado desde el primer momento, desde que llegué a Lérida, y estoy seguro que lo van a seguir haciendo en adelante. ¿Hace cuántos años ingresaste a Lérida? Yo ingresé, exactamente cuando incluso todavía estaba Brigitte, esto ya hace más de 5 años, 6 años se han cumplido exactamente con el año pasado. Un poco has visto entonces toda la transición de Lérida, ¿no? Desde Brigitte, pasando por Blanquita, la otra chica que no, Lacey creo que se llamaba, la compañera de Blanca en el inicio. Y después Zulmita, y después se fueron también las chicas, entraron Estrella, las otras señoritas, y ahora te has ido tú. ¿Qué tal el recibimiento? ¿Cómo así llegó la propuesta? ¿O tú les hablaste, ellos te hablaron? ¿Cómo fue? Bueno, yo tenía amistad con los chicos de los ex puntos, ¿no? Los taquilleros ahora. Yo tenía amistad con uno de ellos, alguno de ellos tuvo la propuesta de mi nombre, vinieron, conversamos, llegamos a un acuerdo. Yo también me sentí muy cómodo con ellos, con las ideas que ellos tenían, con lo que me plantearon. Así que decidí y sabía que tenía que decidir, porque te comento que he tenido oportunidades de poder salir de Agrupación Lérida más antes, pero no lo he hecho porque por diversas
razones, ¿no? Siempre me he sentido muy cómodo en el trabajo ahí, y nunca ha habido ningún inconveniente. Y ahora sí considero que es una buena oportunidad para salir y emprender un nuevo proyecto, como lo es Los Taquilleros, ¿no? Con alas propias, como decimos. En el grupo, en todo caso, ¿vas a ser la voz principal o una de las voces principales? No creo poder decirlo de esa manera todavía, Eduardito. Creo que el líder, los líderes son todos: el Chino Yucra, Denis, Lewis, Héctor, Henry. Y bueno, el maestro Chino es cantante también. Claro, claro que sí, claro que sí. En la guitarra pues siempre tiene un amplio repertorio y él está listo y presto en cualquier momento, así que siempre vamos a estar escuchando la voz del maestro Chino también. Así como tú me has dicho, así entre nos, pero de repente van a jalar otra voz más aparte del Chinito. ¿Tú alguna voz más de repente han hablado de eso o no se ha comentado? No, sí. Desde el primer momento en el que conversamos con los chicos, pues me comentaron que la intención es que haya también otra voz, no masculina. Oye, ¿no te han dicho quién podría ser por ahí alguien? ¿No hay un par de nombres quizás? Sí, pero no, está viniendo desde el Cusco. Solamente te puedo adelantar, Eduardito. ¿No es el ex vocalista de Los Puntos que vive en el Cusco? No. El Cusco y alrededores, me parece. No sé muy bien, no estoy muy enterado solamente en eso. Ahora esta semana te comento que estamos full ensayos para lo que será nuestro primer virtual. Estamos preparando todo, también estamos grabando primicias. Ya próximamente estarán saliendo y estaremos ahí poniéndolo a consideración del público, ¿no? Oye, entonces tengo que llamar al Chinito Yucra para que me cuente más detalles de esto, oye. Llámalo, él sí te va a pasar todo el dato de todo. Ah, bacanazo. ¿Y cuándo va a ser el concierto virtual? ¿Ya saben? ¿Ya tienen fecha o todavía? Eduardito, este fin de semana, el sábado, estamos programando el concierto virtual. Por eso te digo que estamos ensayando full, estamos con todas las pilas y esperamos que la gente nos pueda apoyar, ¿no? Y a ti también agradecerte todo el apoyo que siempre nos has brindado, no solamente a mí, a todos los chicos de la agrupación. Claro, dime, papá, y en este concierto, según los ensayos que estás participando, porque van a incluir repertorio de Los Puntos, me imagino que sí, pero también de alguna otra agrupación o van a hacer alguna primicia. En esta oportunidad vamos a hacer como un recuento de todas las composiciones de los chicos de Los Taquilleros. Llámese las composiciones de Héctor Yucra, de Lewis Paiva, de Denis Coasaca y del mismo Chino Yucra. Nos estamos armando mix. Tú sabes que todo el repertorio de Los Puntos del Amor prácticamente lo han hecho los Taquilleros. Claro. Son los compositores, son sus temas, así que estamos incluyendo principalmente esos temas. También el grupo anterior de Los Puntos del Amor, que era la Orquesta Sensual del Amor, tiene un repertorio, tenemos un mix que lo va a cantar el maestro Chino, y eso también va a estar espectacular. Eso sería en cuanto al y también estamos incluyendo algunos temas de William Vargas, que Dios lo tenga en su gloria, también se están incluyendo, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, qué bien, amigo, así ya de patas, felicitaciones, que te vaya bien, amigazo. Y nada, ¿no? Desearle, como se dice, lo mismo a los chicos de Lérida, lo mismo a los chicos de Los Puntos, ahora a los taquilleros, que les vaya de la PM, como decimos nosotros, porque al final, si la música vive, nosotros, todos los que amamos la música, también vivimos, pues, ¿no? Así es, Eduardito. Muchas gracias por tu apoyo, de corazón te lo agradezco. Sinceramente, amigo, no sabes cuán importante es para mí recibir tus palabras positivas y de aliento siempre. Como tiene que ser, amigo. Para eso estamos los viejos, los amigos y los viejos amigos. Muchas gracias, Eduardito. Ya estaremos llegando con buenas noticias y con buenas nuevas. Se tendrá que en algún momento, yo nunca me olvido de todo lo que haces por mí, Eduardo. No, papá, estamos para brindarnos la mano, tú también eres un pata chévere y nada, ¿no? Ahora que estás en Los Taquilleros, puta, igualito, a darnos la mano todos. Salúdame a Chinito, a Denis, a Levi, a toda la gentita, ¿no? Que no solamente han escrito la historia de la música sureña, sino que también han escrito con su nombre lo que es ser amigo, lo que es ser un buen músico, respetuoso, cada uno con sus cosas, pero sobre todo grandes músicos, ¿no? Sí, definitivamente, son un gran grupo humano. Incluso te comento que me han permitido tocar el saxo. Mira. Y eso es por iniciativa de ellos. Incluso hemos tocado en el repertorio, te digo, ¿no? Temas del grupo mexicano, los Bibis. Claro. Saxo. Así, bien bonito. Y con ese marco musical suena bien agradable. La verdad, ojalá que pueda concretar
una cumbia sureña, incluyendo el instrumento del saxofón, que sería importante. No, aparte que también sería una fusión interesante también que le daría un nuevo sabor, un nuevo colorcito a la música, ¿no? Sí, y con estas personas que conocen el estilo, que saben de este género, pues que ellos podrían hacerlo de una manera adecuada. Oye, ¿y qué va a pasar con la carrera de Alex Valdivia solitario, que lanza sus temitas, sus experimentos, sus baladas, sus tincus de mis amigos, ¿cómo se llama el grupo? Tincus, Machayata. Machayata, claro que sí. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a seguir, me imagino? Sí, de todas maneras, ¿sabes qué? Yo he conversado con los chicos, incluso en los temas, en los lugares que se requieran, donde se tengan que tocar los tincus, que se tengan que tocar los caporales, lo vamos a incluir para que yo le pueda interpretar. Qué chévere. Tocando el saxo, así que yo estoy contento, ¿no? Igual ellos también hacen caporales, te comento que ellos hacen caporales, hacen morenadas. Igual voy a seguir haciendo temas, este fin de mes, también vamos a estrenar otro tinku, que bueno, eso ya de manera personal, no lo voy a dejar yo nunca. La música del altiplano, los caporales, los tincus, las morenadas, es algo que a mí me llama y me va a acompañar siempre, así que seguirá apareciendo, seguirá saliendo independientemente de lo que ocurra. Qué bien, amigazo. Me alegra mucho y habrá oportunidad que me puedas declarar pues públicamente y hacerte una entrevista como cuando nos encontramos en los conciertos con Lérida. Y nada, ¿no? A seguir adelante nomás y felicitarte y parar solamente para recargar energías, nada más. Así es, Eduardito. Gracias por tus palabras. Me has fortalecido mucho. Muchas gracias, Eduardito. Será un gran ensayo el día de hoy. A darle con todo, hermano. Y el fin de semana Evo está pendiente para ver pues lo de que va a ser el concierto virtual. Ya, genial. Ahí entonces estaremos mandando los saludos respectivos también. No te olvides de tus amigos de Purito Perú, por favor, ¿ah? No, para nada. Le voy al animal y le voy a decir que la pinta. Un abrazo, amigo. Cuídate mucho. Bendiciones. Un abrazo. Hasta luego, Eduardito. Saludos a tu familia, a tu mamita. Si te gustó el video, te invitamos a compartirlo en las redes sociales y así otros amigos también lo disfrutarán. Te invito a suscribirte a nuestro canal y no te olvides de dejar tu comentario que te estaremos saludando. Soy Eduardo Chacón y nos reencontramos en un próximo video.